Muy buenas a todos. Pues a ver, os explico un poco el sistema del intercambiador, ¿vale? El intercambiador yo lo tengo montado aquí, en la parte superior del motor, porque quería tenerlo a mano para comprobar posibles fugas y bueno, que aquí había un hueco libre y nada, coloqué una chapa de aluminio aquí en medio y con un par de bridas esto se queda perfectamente cogido. ¿Qué es un intercambiador de calor? Pues un intercambiador de calor básicamente se podría decir que es un radiador con dos circuitos totalmente independientes. O sea, los líquidos que circulan por él nunca entran en contacto el uno con el otro. Por lo que por uno podríais pasar agua, anticongelante, aceite, cualquier fluido que tenga temperatura o tanto calor como temperatura fría, ¿vale? Y por el otro circuito podríais pasar pues agua o cualquier otro líquido. ¿Qué hace el intercambiador de calor? Pues al tener circuitos que van intercalados el uno con el otro, pues la base de este sistema es que un líquido siempre se va a intentar igualar a la temperatura del otro. Entonces, en este caso, para el tema de la furgoneta, si tú usas agua caliente del coche que está a 90 grados y tienes otro depósito de agua que está fría, ese agua caliente a 90 grados va a intentar siempre calentar o ceder temperatura al otro agua que está fría. Yo en un primer momento, a ver, creo que se ve, cogí agua de ese dispositivo que se ve ahí. Eso que se ve ahí es el enfriador de la EGR. Y cogí ese tubo que está ahí arriba, que por error, ya después al tiempo me di cuenta que ese tubo era la entrada de agua fría que ya viene del radiador. ¿Qué pasaba con esto? Pues que en verano efectivamente calentaba prácticamente en cuestión de 15-10 minutillos, tenía todo el agua caliente a la temperatura que yo quería. ¿Por qué? Porque la temperatura exterior es elevada en verano y el agua, aun viniendo ya refrigerada, seguía viniendo caliente. ¿Qué ha pasado en invierno o qué me ha pasado durante estos 2 últimos años en invierno? Pues que para calentar la misma cantidad de agua, evidentemente el agua estaba mucho más fría en invierno, pues tardaba casi 1 hora. Entonces, pues bueno, era un poco desesperante estar esperando a que se calentara el agua. ¿Qué es lo que he modificado? Pues voy a apuntar por aquí debajo. Esto que se ve aquí, eso que se ve justo ahí, esa es la bomba auxiliar de recirculación del agua del sistema de calefacción interior de la furgoneta. Entonces, ese agua siempre estaba caliente. A poco que el coche está en marcha, ese agua empieza a estar ya templadita. Esa bomba yo no sé en qué momento actuará o no actuará, porque en mis pruebas no la he sentido nunca funcionar. Yo he conectado ahora ya, en la modificación que hice estos días atrás, he conectado el agua, pues como os comentaba antes, directamente a ese motor auxiliar. Esos dos tubos siempre tenían 70 grados. Siguiendo más o menos el tubo, se ve que el tubo sale directamente del bloque del motor, por lo que tal y como el motor ya empieza a estar caliente, ahí ya llega agua caliente. Yo no he detectado tampoco que la calefacción interior haya bajado la temperatura notablemente por tener puesto el intercambiador ahí. Entonces, bueno, ya cuando llegue el invierno y de verdad haga frío, pues haré un poco más pruebas y eso. Pero cogiendo el agua de ahí, ahora mismo, con las temperaturas que tenemos, que tampoco es que sean muy frías que digamos, porque estamos a una temperatura de unos 16, 17, entre 16 y 20 grados más o menos son las temperaturas que tenemos ahora mismo. Pues yo he conseguido calentar el agua desde los 20 grados hasta hasta los 37 que coloqué, pues tardé escasamente 10 minutos en calentar el agua, algo que antes me llevaba pues 40-45 minutos, ¿vale? Las tuberías que yo he usado, pues son estas dos que se ven aquí, que yo he aislado, se ve que bajan por ahí, por el hueco del motor, ¿vale? Yo les he colocado un aislante que venden en los centros de bricolaje para sistemas solares, para aislar las tuberías de los sistemas solares, y por la parte de abajo del coche hay hueco de sobra. Entonces, bueno, estas dos tuberías
van directamente a... Una de ellas va a una bomba, que es la que hace recircular el agua que yo tengo en el depósito, la mete al intercambiador y el tubo que sale del intercambiador vuelve otra vez a entrar dentro del depósito. Y la conexión del intercambiador aquí en el motor, pues tan simple como quitar el tubo que vayáis a querer quitar porque os venga mejor a ustedes con agua caliente, meterlo al intercambiador y el que sale, conectarlo a donde antiguamente estaba conectado el tubo que habéis quitado. O sea que el sistema en sí es bastante sencillo. Yo en mi caso tengo montado aquí un termostato. Me indica que ahora mismo el agua está a 35 grados. Este termostato lo único que hace es activar la bomba de recirculación del agua del depósito, y cuando llega a la temperatura de consigna que se le tenga puesta, pues la bomba deja de recircular el agua, que normalmente siempre lo que es la temperatura, siempre sigue habiendo un mínimo paso como de agua y de convección. Una pequeña circulación sigue existiendo por la diferencia de temperatura, y normalmente aunque cortes a 37, 38 grados, siempre tiende a elevarse un par de grados más la temperatura. Pero es tan simple como esto. ¿Hasta dónde llegan mis conocimientos en cuanto a los sistemas que hay en furgonetas? La mía en este caso es una Transporter y no tiene ni termotop C, ni tiene tampoco, ni tenía tampoco en este caso calefacción aquí en la parte trasera. Yo he sacado el agua caliente, el punto de agua más caliente en este caso, de la calefacción delantera. Hablando con diferentes compañeros, en teoría, todos los que tienen ahí detrás el sistema de calefacción, pero no tienen la calefacción estacionaria que calienta el agua del motor, sería tan fácil como en el tubo que entra con agua caliente directamente al sistema que se encuentra ahí en ese lado, pues intercalar ahí el intercambiador de calor, para que cuando el termostato del vehículo, en teoría, aparte, en teoría también comentan algunos compañeros que hay un termostato que hasta que el agua no llega a 90 grados no da paso de agua a la parte de atrás. Yo creo que un mínimo paso de agua, como en el caso de la calefacción delantera, sigue existiendo, ¿vale? Entonces, eso es algo que tendríais que comprobar en vuestro caso puntual cada uno, pero en el caso de que tengáis calefacción detrás, es tan fácil como coger un termómetro de estos láser de los que hay tanto de moda ahora para el tema de la temperatura del COVID para la frente, y medir la temperatura de los dos tubos, y uno de ellos siempre va a estar más caliente que el otro con la calefacción en marcha. Entonces, ese va a ser la entrada de agua caliente. Y para los compañeros que tenéis calefacción termotop para calentar el motor del coche, viendo algunos esquemas que también hemos encontrado por internet en páginas rusas, aparentemente existe ese mismo termostato que también controla un poco lo que es el flujo del agua caliente para la termotop, pero la teoría es que si se puede poner la termotop para que caliente el motor con el coche apagado, una vez que el motor se pone a 90 grados y ya existe agua circulando hacia la parte de atrás, ¿vale? Pues ya tendríais también calor en el intercambiador de calor que tenéis aquí detrás.
lo que os comento, es un caso un poco más particular, el tema de la Thermotop, porque bueno, la propia Thermotop tiene una bomba que ya hace recircular el agua. Hay compañeros que dicen que hay un termostato que abre. Yo creo que ese termostato, a poco que empiece ya el agua de la Thermotop a circular aquí a la parte de atrás, ya os va a llegar agua caliente. Pero en sí lo que es la instalación del intercambiador de calor es muy sencilla. Es simplemente detectar con una pistola o con un termómetro esto de pistola láser qué tubo es el que se pone más caliente, y ahí en medio intercaláis el intercambiador de calor. Ya cualquier duda, lo que sea, pues me vais preguntando. Hasta luego.